la historia es una de las ciencias sociales más importantes y no es que las otras no sean importantes, pero la historia nos sirve a nosotros para venir y adentrarnos a nuestro futuro, conocer nuestro pasado y ver cómo nos estamos proyectando ahorita en el presente. Entonces vamos a ver que dice que los españoles llegaron a la región de Centroamérica en el siglo XVI, son uno de los datos más históricos, cómo ellos llegaron, cómo ellos venían en busca de nuevos horizontes, de nuevas tierras, de nuevas regiones, conquistar. Porque parte de estos países, por eso es que se dicen conquistadores, porque ellos llegaron y conquistaron, se adueñaron, apropiaron y se expropiaron también todos los recursos naturales que poseían cada una de las regiones de Centroamérica. Por eso se dice que ellos descubrieron algo que ya existía, algo que ya estaba a principios del siglo XVI. Un dato importante y algo que nos han contado a lo largo de la historia, cómo llegaron a tierras guatemaltecas, cómo llegaron a tierras centroamericanas, partiendo por El Salvador, Honduras. Vemos que Cristóbal Colón, cuando llega a estas tierras, él no venía en busca de Centroamérica, él iba en busca de las Indias. Entonces vemos cómo ellos llegan. Vemos que en Gran Bretaña dice que ocupó la costa de los Mosquitos durante las décadas de 1820 y 1830. Nicaragua obtuvo su independencia en 1838. Una gran revolución que se levanta en 1893 que convierte a José Santos Zelaya en dictador durante 16 años. Vemos que una persona dictadora es aquella que somete a los demás a lo que él desea, se hace únicamente lo que él establece. Por eso dicen a alguien, que es muy dictador. ¿Por qué? Porque solamente quiere que se tome en cuenta sus normas, sus propuestas, qué es lo que él o ella quiere, porque un dictador puede ser un hombre o una mujer. Entonces vamos a adentrarnos nosotros a nuestro país. Dice que los primeros habitantes, los primeros registros de Guatemala son de 18,000 años antes de Cristo. ¿Cómo se empieza a formar nuestra región? ¿Por qué partimos de nuestro país? Vemos que Centroamérica está compuesta por varios países, pero vamos a partir de lo nuestro. ¿Por qué? Conocer nuestra historia, nuestro origen, para ir y adentrarnos a los demás países. Fue conquistada por Pedro de Alvarado en 1524. Vemos que la antigua Guatemala dice que es la tercer capital de nuestro país. Vemos que la ciudad capital tuvo varios traslados. Uno de ellos fue en la antigua Guatemala, antes de que llegara de ahí a Panchoy y de ahí a lo que hoy conocemos como la ciudad de la Asunción. Entonces vemos que fue destruida por terremotos, dice, de 1773. Se convirtió en una república en 1839, después del colapso de las Provincias Unidas de Centroamérica. Hubo una revolución en 1944 que a esta se le denominó los 10 años de primavera. Durante este periodo estábamos, antes de que llegáramos a estos 10 años de primavera, en esta revolución, nuestro país fue sometido a muchos dictadores. Muchos de nuestros mandatarios fueron coroneles, generales, entonces todos ellos traían una misma línea de dirigir a nuestro país. Antes no podía reelegirse un mandatario cada 4 años como se realiza ahora, no. El último mandatario militar, bueno, antes de el señor Otto Pérez Molina, ¿verdad? Hablando de la historia de 1944, él duró 12 años en volver, se reelegía. Entonces vemos que a través de todos estos abusos, en 1944, se da este movimiento, la contrarrevolución y la revolución, que realmente viene a renovar. Como dice revolución, es revolucionar, renovar nuevas estrategias, nuevas formas, nuevos derechos. Surge en nuestro país y por eso se le denomina los 10 años de primavera, porque vuelve a florecer, vuelve a renacer Guatemala, los campesinos y las tierras. ¿Por qué? Porque se apropiaban de las tierras de los campesinos, la Union Fruit Company, que es una empresa americana, para venir y sacar todo el recurso sin tener ningún
ningún costo, sin dar ninguna regalía a nuestro país, sino que solamente se expropiaban de las tierras y como quien dice, esto es de nosotros y los campesinos solamente tienen que darnos mano de obra barata. Entonces vemos que aquí otro terremoto que destruye la ciudad de Guatemala en 1917 y 18 y el otro, el que tal vez conocemos ya actualmente, ¿verdad? El último que ha acontecido en nuestro país en 1976, donde fue una masacre a nuestro país. Antes de esto, en 1976 iban a surgir en esta época, el 4 de febrero de 1976, iban a surgir dos eventos. Uno podía ser una guerra por Belice y obviamente el terremoto que vemos que este es algo de manera natural, de la naturaleza, algo que no provoca el ser humano indirectamente. Entonces ya todo estaba preparado para el 4 de febrero que nuestro país amaneciera en guerra con Inglaterra. En esa época se contaba con nuestro mandatario Shell Eugenio Lauero, ya estaban los tanques, todo preparado para esta situación, cuando de repente como eso de 2, 3 de la mañana nuestro país fue sacudido por un grande sismo y pues ya sabemos, aconteció el terremoto de 4 de febrero de 1976, en donde hubieron miles también de masacres, pérdida económica, veámoslo así, como social y económicamente nuestro país fue devastado en esa época. De ahí vemos que una terrible guerra que hubo entre 1960 y 1996. Aquí estamos hablando del conflicto armado interno en nuestro país que duró 36 años, donde realmente fueron masacrados, fue masacrada más la población indígena, como todos ellos, o sea, la capital repercutió, sí, pero fue mucha más la masacre en las áreas rurales. Estamos hablando de las fronteras, Huehuetenango, Quetzaltenango, Cobán, San Marcos, Santa Rosa, como todas estas regiones fueron lamentablemente masacradas. Muchas familias perdieron la vida de manera muy violenta. Entonces, no es hasta el 1995 que este señor Vinicio Cerezo empieza a promover dos tratados que se llaman el Tratado de Esquipulas 1 y 2, en los cuales empieza que nuestro país tiene que vivir en democracia, tenemos que vivir en armonía, democráticamente, ya libres de guerras, pero él termina su gobierno y no logra que se firme un acuerdo de paz, sino es hasta 1996 en el gobierno del señor Álvaro Arzú, presidente en esa época, donde se firma este acuerdo y se da la paz absoluta a nuestro país entre la guerrilla y el ejército, que eran estos dos bandos que siempre estaban, la guerrilla y el ejército, esta constante lucha de poderes que se daba debido a también el problema de las tierras y el abuso hacia la población indígena. O sea, llegó un momento en donde los indígenas dijeron no más, entonces se crea este grupo, digamos así, de civiles llamados guerrilleros, que ellos tenían distintos nombres como las FARC, los PARC, por eso usted se da cuenta, ahora son los ex-PARC, las ex-FARC, todas esas denominaciones que hoy en día escuchamos nosotros, que hace más de 36 años, obviamente, eran guerrilleros, luchaban con la finalidad de apoyar al pueblo, aunque ya en el camino también se fue tergiversando y ya no se sabía realmente este conflicto armado a favor de quienes estaban, porque muchas veces también los guerrilleros y el pueblo no les brindaba lo que ellos querían, también cometían abusos contra el pueblo guatemalteco. Entonces vemos aquí un dato histórico. Y vemos que esto duró 36 años de constante conflicto. Por eso se denomina que durante estos 36 años las mayores muertes y masacres fueron durante el gobierno del señor José Efraín Ríos Montt. A él se denomina el mayor genocida durante esta época de 36 años. Pero obviamente detrás de él había mucha política más, pero
pero él fue como que, veámoslo así, la carta de esa época. Y luego vemos que junto con Nicaragua, El Salvador y Honduras se firma un tratado, un acuerdo de libre comercio. Ese libre comercio que no requiera, veámoslo así, usted no necesita visa para ir a Nicaragua o para ir a El Salvador, solo presenta su DPI y puede ir. Ya vemos, se firman esos tratados de libre comercio entre ese país y algunos entre Estados Unidos para esa interacción. Obviamente Estados Unidos nunca nos va a firmar algo que diga que tenemos paso libre para llegar allá, ¿verdad? Y luego, el 7 de noviembre del 2012, un terremoto de una magnitud de 7.4 que sacudió a Guatemala y al menos 48 personas fueron muertas. Esto vemos que afectó más la parte de San Marcos. Entonces, esta es una parte de la historia de nuestro país.